Entonces, el marco teórico es como un texto en el que se explican los términos que van en el problema de investigación, pero desde el punto de vista de resultados de otras investigaciones. Esos serían los antecedentes de la investigación. Ahora, con las bases teóricas, lo que entendí fue que eran teorías en las que podíamos como que fundamentar el tema. Y había un apartado para glosario, donde yo creí que no era glosario, era definición de términos o algo así, donde yo creí que podían ir algunas definiciones, pero en la actualización que se le hizo al documento, las quitaron. Entonces ya solo quedaron hipótesis y sistema de variables. Entonces ya no habría un espacio para las definiciones. Y por eso le digo, yo ya no sé cómo hacerlo, si es realmente eso, si yo estoy perdida o cómo se hace, y yo quiero que me explique, por favor. Yo con gusto te puedo presentar una explicación ahorita mismo y de hecho voy a hacer, pero lo que estoy pensando es tal vez esperar a que el licenciado esté presente para como homogeneizar un poquito la información y ya ponernos de acuerdo en cómo es que preferiría él que se presente esto, ¿verdad? Pero para no dejarte sin una respuesta por lo pronto, sí, tenés razón en todo lo que estabas mencionando hasta el momento, porque cuando tú estás haciendo la elaboración del estado del arte, míralo como una especie de compendio de información que estás buscando, ¿verdad? Entonces, digamos que tu tema va a ser de la economía naranja. Ok, ¿cuántos autores hay de la economía naranja? ¿Cuántas tesis se han elaborado? Diferentes universidades han presentado diferentes investigaciones. De repente el Ministerio de Cultura y Deporte ha hecho alguna investigación. Entonces tú solo lo vas a jalar todo, ¿sí? Todo lo que tú creas que te pueda llegar a servir, lo vas a meter en esta cajita que va a ser la elaboración de tu estado del arte. Cuando tú ya tengas que hacer tu marco teórico, tú vas a decir, muy bien, ¿a qué parte de la economía naranja me quiero mover yo? Porque se divide mucho, ¿verdad? Entonces, no lo sé, digamos, eh, ferias, ¿verdad? Entonces, unas personas podrían decantarse más por actuación, otras personas por cinematografía, otras personas por audio, pero tú te vas a ir por las ferias locales. Entonces, cuando tú empeces con ese tema, vas a tener que buscar entre todo lo que tú recopilaste, si hay algo que aplica a la investigación que tú vas a elaborar. Bueno, esa, por ejemplo, el concepto de la economía naranja lo puedes sacar de algunos libros. Va, cheque, eso ya lo tenés listo. Después, ¿qué más tienes que aplicar, verdad? Entonces vas a tener que hablar acerca de cómo es que hay algunos sectores en los que lumpe el proletariado. Ok, ¿eso está en alguna de todos estos libros y tesis e investigaciones que yo conseguí? No, no lo está. Ok, entonces tengo que ampliar un poquito mi rango, pero ya va orientado más a lo que yo estoy buscando. Después, en otras situaciones, tú quieres hablar acerca de cómo es que en las ferias las personas no tienen como un seguro, no están sujetos a leaks, no tienen un salario fijo, entonces vas a meter otros temas que podrías intentar conseguir información de lo que tú ya conseguiste en tu estado del arte. Cuando tú ya tengas todo esto listo, que van a ser como los sustentos en la terminología que vas a estar utilizando a lo largo de tu investigación, y ya conseguiste la información que va a ser de otras fuentes, generalmente son como pequeñas citas, si lo quieres ver así, tú ya tenés ese marco teórico listo para empezar la elaboración de tu proyecto como tal. Ahora, con los apartados que tú me estabas mencionando, que el licenciado quitó algunos, por eso quisiera yo esperar a que el licenciado se conecte para que pudiéramos de un solo definir eso y que ya no le cause problemas a alguien y esperemos que ya no haya modificaciones futuras, ¿verdad? Pero dentro de lo que era tu pregunta, sí, me parece que lo entendiste perfectamente bien, tanto la diferenciación del estado del arte como lo del marco teórico y su aplicación en la investigación como tal. Gracias, licenciado. Ya casi jóvenes, solo esperan un momento.
Ok. Muy buenas tardes, damas y caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí, por ahí escuché que estaban peleando. No se peleen, jóvenes. Hoy es viernes. Perdón, pero si ustedes visualizan, ahora pues estoy en otro ambiente. Logré salir temprano en mi trabajo, pero llegué tarde. Pero bueno, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Yo no los escucho a ustedes, pero un momento. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, Lick. Listo, ahí estamos. Excelente, me parece. Por ahí venía escuchando algunas consultas que estaban haciendo. Entonces, lo del SPSS, la versión que tenía, pues no les va a ser funcional. Imagínense que el SPSS ya va por el, ¿cómo se llama? El nivel 27 y la versión que tenía en ese momento para poder que ustedes lo pudieran instalar era 18. Entonces, hay que aprovechar las versiones actuales y estoy consiguiendo esa versión. El lunes me la dan. Y entonces yo se las comparto a través del Classroom para que ustedes puedan instalarlo. Y ya encontré como una pequeña base de datos para que nosotros podamos elaborarlo a través de ese PSS. Pero sí necesito que ustedes lo instalen. Entonces, si me lo dan a primera hora el lunes, entonces yo se los mando. Ustedes lo instalan y no hay ningún problema para que ustedes puedan. Creo que es la versión 24. Con la versión 24 muy bien podemos trabajar, que no hay ningún problema. Y bueno, ya tenía identificada la base de datos para que trabajáramos el día de hoy, pero sí me hubiera gustado que todos tuvieran la aplicación, pero lamentablemente ya es una versión muy antigua y lo que se requiere pues es que ustedes tengan lo actual. Entonces, por ahí identificaba algunas consultas que el licenciado Gerardo decía de que mejor me esperaba para poder confirmar la respuesta al respecto. Entonces, licenciado Gerardo, ¿cuáles serían? Buenas noches, licenciado. Fíjese que es respecto a la presentación del marco teórico, pero Marlene, no sé si pudiera plantearle esos apartados que dijiste que fueron removidos que te estaban causando molestia. Bueno, licenciado. Licenciado, es que yo me perdí. Yo escuché que los compañeros del grupo 1 preguntaron unas cosas y ellos, según entendí, están haciendo su plan de investigación. Por ejemplo, el marco teórico. Como yo lo había hecho al principio, que teníamos el tema que era educación, luego venía la definición, los tipos, la importancia, los alcances, niveles educativos y la educación universitaria, que era como tipo un glosario de términos, algo así. Eso era lo que yo había entendido al principio. Y aparte, bueno, esa es para mí como una forma de hacer el marco teórico, y aparte está la otra, que fue la que habíamos visto en la clase anterior que yo le había comentado, que era como un texto que salía del estudio del arte con los resultados de las investigaciones, comparándolo con el contexto en el que uno iba a hacer la investigación para darle como el antecedente, realmente el antecedente en la parte de los antecedentes. Entonces me quedó ahí la primera duda de cómo realmente hay que hacerlo. Y luego, donde yo pensé que tal vez podían ir las definiciones, era en un apartado que había, era el 2.3 en la versión anterior del documento que usted nos modificó, donde decía definiciones o conceptos, no recuerdo muy bien, pero decía algo así. Y ahora ya no está. Eso significa que para el marco teórico usted solo quiere los antecedentes, que es la parte que le acabo de explicar, y las bases teóricas que sí ya me quedaron claras. Pero esa es mi duda. Yo ya no sé cómo hay que hacer esto y quería ver si usted me podía aclarar con eso, por favor. Claro que sí, con gusto. Bueno, el marco teórico, como les indicaba en la parte en la clase anterior, recordemos que, solo esperen un momento, creo que quiero encender la otra cámara y es esta.
a ver ahí si funciona. Ok, va. Vamos a abrir. Ok, bueno, no me activó la otra cámara, pues tengo que ver luego qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, entonces para explicarle a Marlene, por eso es que fue que quité la parte de glosario, o donde ustedes podían colocar términos. ¿Por qué? Porque muchos confunden el marco teórico con definir solamente un glosario, y realmente ese no es un marco teórico. Como les explicaba en la clase anterior, un marco teórico, por ejemplo, vamos a decir, vamos a citar tal vez una teoría sobre, vamos a ver, aquí tengo uno de los libros. Delbert Schneider, ¿ya? En el capítulo 12 dice integración económica. ¿Cómo aborda él la integración económica? No necesariamente tiene que ser un glosario. ¿Qué es economía? ¿Qué es macro? ¿Qué es micro? ¿Qué es introducción a la economía? ¿Qué es economía agrícola? No, sino que el marco. Por eso fue que quité esa parte, por eso es que tienes una versión diferente. Tú, si quieres hacer un glosario, lo puedes hacer muy bien y lo puedes identificar antes del plan de investigación. Es decir, antes de que inicien tus capítulos, o lo puedes hacer en anexos. O también lo puedes hacer aclarando a través de un pie de página ese texto, mejor dicho, ese concepto que a ti se te hace diferente y que a muchos les puede servir. Como por ejemplo, resiliencia. La resiliencia, o sea, muchas personas pues no están como acostumbradas a ese término, entonces muchas personas vienen y hacen el pie de página y tratan la forma de darle a conocer a las personas lectoras qué significa ese concepto. Pero por eso quité esa parte, ¿por qué? Porque muchos alumnos confunden esa parte del marco teórico en incluir, ¿sí?, conceptos que realmente no es conceptos. Les voy a decir otra parte. Digamos que este autor, vamos a ver, digamos que su tema, vamos a ver, algo que esté más o menos relacionado. Ok, digamos que su tema va a ser sobre la balanza de pagos. Entonces, este autor lo que hace es abordar el desequilibrio y el ajuste de la balanza de pagos. Entonces, él cómo aborda esa balanza de pagos. No quiere decir un antecedente para armarlo. Eso no son antecedentes. Un antecedente es, Marlene, ¿cuál es tu tema? Voy a ver si logro activar acá tu tema. ¿Cuál es tu tema, Marlene? Ay, perdón, licenciado, solo que me sale. Licenciado, son los... Ya perdiste esa pregunta otra vez. Es el impacto económico que tuvo el proceso virtual durante la pandemia, ¿verdad, licenciado? Para la Escuela de Economía del segundo semestre de 2023. Ya, solo espera un momento que al quitar el libro, mi librera se descuadra.
Listo. Ok, entonces, listo. Entonces, ¿cómo abordaron otros autores? Digamos que ese mismo autor viene y identifica, pues, o sea, cómo afectó la pandemia. Les puedo decir, y les voy a tratar la forma de mostrar que mi mouse acá. Bueno, les comento, como tenía ratos de no dar clases en mi domicilio, hasta el día de hoy lo estoy haciendo. Ok, entonces esperen un momento, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué era lo que les iba a mostrar? A ver si lo encuentro ahorita, ¿no? Ok. Sí, para que puedan comprender al respecto. Listo. Va, por ejemplo. Y les voy a compartir pantalla. Pero pues aquí creo que no tengo dividida la pantalla en dos. Control P es para dividir la pantalla, Juanes, ¿se recuerdan? O Windows P es. Ahí está, listo. Por ejemplo, como ustedes están viendo, efecto pandemia. O sea, hagamos de cuenta que, o sea, encontré esta parte, pero CEPAL ha estado, o sea, llevando de cerca los resultados de ciertos indicadores por lo de la pandemia. Vamos a suponer de que su tema está relacionado con este. Dice, CEPAL analiza los profundos y múltiples efectos de la pandemia en la población de la región y entrega recomendaciones para una recuperación transformadora con igualdad. Vamos a hacer de cuenta que su tema se relaciona con este. Ok, entonces veamos cómo lo abordó CEPAL. Yo no estoy diciendo que estos sean antecedentes. Tampoco de colocar términos. ¿Por qué? Porque por eso quité ese espacio de ahí del documento que se subió. ¿Por qué? Porque muchos alumnos o muchos profesionales vienen y tienden a confundir el marco teórico con conceptos, con un glosario, y eso no es así. Por ejemplo, acá dice impacto sociodemográfico de la pandemia en América Latina. Ok, entonces ya estoy visualizando, digamos que va a ser un impacto sociodemográfico mi tema. Entonces voy a ir a visualizar ese impacto sociodemográfico, talento, mi internet, y entonces este es este documento. No sé si lo puedo visualizar solo así o lo tengo que bajar. Creo que lo voy a tener que bajar. Vamos a ver qué tan fácil es.
Listo. Ok. Veamos qué tiene este documento. Ok. Digamos que mi tema está relacionado con el efecto de la pandemia en la pobreza y pobreza extrema. Y si ha tenido incremento. Entonces, eso es lo que yo voy a ir a visualizar y ver cómo este estudio o la CEPAL, esta organización, lo manejó. No es un glosario. Tampoco es un antecedente. Un antecedente es, por eso yo le dije a Marlene en la clase anterior, tus antecedentes van a ser todos aquellos que, por ejemplo, pobreza, si es de pobreza o si es educación, tienes que ir a antecedentes cómo venía la educación en la escuela durante los años anteriores. Luego vino la pandemia, hizo cierto efecto, que es donde ustedes van a hacer esa investigación y van a demostrar a través de sus resultados cómo está después. Pero los antecedentes es, por ejemplo, nuestra vida. ¿Qué fue lo que pasó antes? No es algo que haya descubierto a alguna persona. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es copiar y pegar algo que ya lo podemos encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, ¿qué sucedió con las burbujas financieras internacionales? Bueno, hay varios libros que tienen sus versiones y entonces lo que nosotros hacemos es todo aquello relacionado con las burbujas financieras internacionales, vengo y las extraigo. Bueno, este es en común esto, este es en común esto y este es en común esto. Entonces, lo común es lo que yo tomo para mi estudio, poder dar los resultados que correspondan. No es, por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, cómo abordó CEPAL, digamos, el efecto pandemia en la desigualdad. Y eso es lo importante. Antecedentes es totalmente diferente y por eso yo quité glosario, porque glosario, muchos confunden el marco teórico como un glosario. Y ese es el peor error que uno como investigador puede cometer. Entonces, Marlene, no sé si queda clara esta parte. Sí, licenciado, lo de los antecedentes sí, pero ahora me quedó otra duda. Lo de este texto que yo le mencionaba no iba incluido en los antecedentes. ¿Qué texto? El texto que lo que mencionaste al inicio. Sí. ¿Cómo lo abordaron ellos? Sí, o sea, no, ¿cómo lo abordaron ellos? Eso va en tu marco teórico, no va en antecedentes. Tus antecedentes es cómo ha ido evolucionando esa variable o ese evento en el transcurso del tiempo. Te voy a mencionar algo, por ejemplo, la educación. La educación que ustedes la van a abordar ahí, cómo ha ido incrementando, decrementando a nivel universitario la cobertura, por ejemplo, o la asistencia, o la inscripción, o la deserción. Pero eso es algo que una institución como la universidad o como el Ministerio de Educación te lo va a dar en el transcurso del tiempo. Ese es un antecedente. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando yo les mostré la parte de la pirámide poblacional y les mostré que por grupos de edades, cómo ha ido transformándose esa población en el transcurso del tiempo? Ese es un antecedente, pero no así. Digamos que viene un investigador y dice, bueno, yo determiné esto, eso te sirve para tu marco teórico. ¿Por qué? Porque una persona o una organización internacional que no sea, digamos, el INE o el Banco de Guatemala o el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, porque ellos tienen la potestad y la obligación de reportar esos datos en el transcurso del tiempo. Pero si viene un investigador y hace una investigación, ¿cómo lo abordó? ¿Cómo lo investigó? ¿O cuáles fueron sus resultados? Eso sí lo puedes integrar
en el marco teórico. Pero si vienes y en el marco teórico me mencionas que el Ministerio de Educación indica de que a través de la cobertura del año 2000, 2010, 2015, etcétera, ese no es un marco teórico. Ese es un antecedente. No sé si me voy a comprender. Sí, licenciado, sí. Pero, ¿en qué parte? Muéstramelo para que sea más fácil. ¿Por qué no me muestras el texto que tú quieres incluir? Bueno, está bien. A ver. El licenciado, solo es que nosotros ahorita no hemos empezado con el texto, lo tenemos planeado con el fin de semana, pero esto era lo que nosotros teníamos. Esto era como el glosario y las variables que iban a estar incluidas para el marco teórico. Pero la última vez yo le entendí a usted que esto no se hacía así, efectivamente ahorita lo repitió, pero que lo que yo entendí era que había que hacer un texto con estas mismas variables, digámoslo así, pero sacándolas del estudio del arte. Estado del arte. Sí, pero licenciado... Sube un poco ahí en ese cuadro que tienes. Ah, ya me recordé, es que tú indicabas que habías seccionado, o sea, el marco teórico, ¿ya? Así fue, ¿verdad? Que tú lo habías seccionado en el grupo y que cada uno de ellos investigara al respecto. Y todo eso que tú tienes, digamos, la definición de educación virtual, eso no va en el marco teórico. La historia de la educación virtual, eso no va en el marco teórico. Porque eso va en antecedente. Modelos de enseñanza virtual puede hacer que dentro del estado del arte vinieron y alguien identificó, qué modelos son los que se dan como enseñanza virtual. Y entonces ahí sí, y eso sí va en tu marco teórico. Pero una definición, una historia de cierto indicador no es un marco teórico. Ya. Está bien, licenciado. Entonces, muchas gracias. Vamos a empezar a trabajar como nos explicó ahorita. Sí, o sea, tal vez, no me pude explicar en esa ocasión, el día miércoles, pero en sí, es por ejemplo, como te digo, digamos que ustedes modelos de enseñanza virtual, sí, para ustedes, para su trabajo, les va a ser funcional. Pero yo en mi marco teórico no voy a definir qué es un modelo de enseñanza virtual. Yo en mi marco teórico voy a definir cómo lo abordó otra investigación y que esa teoría me va a servir para poder desarrollar cierta parte de mi trabajo. Porque es que ese es el problema que uno tiene como investigador. Y yo tal vez en algún momento así lo pensaba. Aquí hay que colocar conceptos, aquí hay que colocar definiciones. Y muchos estudiantes me van a poder decir, mire, Elic, es que así lo encontramos en la web. Encontramos un marco teórico lleno de definiciones. Sí, pero está mal. Es algo erróneo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo que venir e investigar qué fue lo que hizo ese otro autor y cómo lo definió al respecto. Con él, digamos, por ejemplo, según Alejandro, que va a preguntar ahorita, ¿sí? Josué identificó que la educación virtual de las universidades afectó o incrementó la deserción porque, etcétera. Eso sí. Pero si yo quiero identificar conceptos, eso no. ¿Por qué? Porque realmente eso no me está dando un aporte para mi investigación. Entonces, le doy la palabra a Alejandro. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Sí, precisamente esa era una de las preguntas que le hice al licenciado Gerardo,
con respecto al marco teórico, porque yo lo tenía entendido que el marco teórico, todos los temas que se abordaban ahí tenían que ir en el bosquejo preliminar, ¿verdad? Pero creo que pues... Escuché esa parte. Ajá, es que así es como... Esa parte. Así es como... Esa parte. Y, ok, listo. Como ustedes van a ver la educación virtual, en tu bosquejo sí lo tenés que hacer de saber. ¿Por qué? Porque vas a realizar una investigación sobre la educación virtual y ahí sí ya la podés definir según tal autor o según tal libro. Entonces, definís como en sí que es educación virtual. Luego, digamos, pandemia. Podés definir pandemia también. Luego, después de eso, pandemia, entonces y definís COVID-19. Y luego, como lo vas delimitando, ¿sí? Vas a definir a partir de cuándo Guatemala está en estado de, ¿cómo se llama? De calamidad. Estado de calamidad, y haces mención hasta el acuerdo, la página, el artículo, etc. Ahí sí ya podés, pero ya en tu trabajo. Ese es el que te va a ayudar. O sea, lo que vos dijiste sí te va a ayudar. ¿Para qué? Para agregarlo a tu bosquejo. Y ahí tenés y delimitas lo que podás. Si pensás de que ya no hay más, o que digamos entre todos no hay ejemplo, después vemos qué agregamos. Pero aquí puede ir algo más, entonces lo van agregando. Pero este es un preliminar, no es fijo, siempre lo he dicho. Por eso se llama preliminar. Entonces ustedes dicen, como te dije, bueno, estado de calamidad, y luego describe de que la universidad, el Consejo Superior Universitario, ahí vas delimitando, que, o sea, digamos, universidad, y que inició en pandemia, y que las clases a través virtuales, y por qué fueron virtuales a través del Consejo Superior. Y así vas delimitando tu bosquejo preliminar. Entonces, pero sí quiero que quede claro, en mi marco teórico no es un glosario de términos. Ahí, o sea, yo les puedo decir, digamos que si en algún momento uno de ustedes llega y lleva a evaluar su tesis y me coloca en el marco teórico un glosario de términos, busca la vera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no es posible. Ahí es donde ustedes vienen, bueno, ¿cómo lo abordó CEPAL? ¿Cómo lo abordó, por ejemplo, algún investigador externo? ¿Cómo lo abordó el Banco Mundial? ¿Cómo lo abordó Estados Unidos? Digamos que Estados Unidos vino y hizo una investigación. ¿Cómo lo abordó? Porque ellos iniciaron antes para poder integrarse a la educación. Entonces, esas teorías son las que ustedes deben de identificar ahí. Pero no sé, Alejandro, si más o menos entiende esta parte. Sí, licenciado, creo que ya ha quedado más claro. Y solo con lo que la compañera Marlene le mostró, pues ahora ya tengo un poco más delimitado qué es los antecedentes. Entonces todo lo que tenga como un impacto a través del tiempo será considerado un antecedente, ¿verdad? Exacto. Bueno, está bien, licenciado. Exacto. Por ejemplo, te voy a dar el caso, ¿ya? Y para todos creo que les va a ser funcional. Tu vida, ¿sí? Tu vida. O sea, vengo yo y voy a buscar la historia de vida que comentó tu mamá, cómo fue tu vida hasta esta edad. Y escribió algo. Me detalló todo. Ese es un antecedente. Pero vino Luis Fernando y quiere investigar tu vida. Y él no sabe toda tu historia, pero viene y va a consultar lo que pasó lo que escribió tu mamá, pero para él eso es un antecedente. ¿Por qué? Porque tu mamá te va a poner hasta lo más alto, porque eres el hijo, pues, predilecto, etcétera, y que no hace nada, etcétera. Ya. Pero viene Luis Fernando y viene e inicia a investigar a tus amigos, viene y investiga a tu familia y les pregunta sobre tu persona, tus vecinos,
la escuela, tus maestros, etcétera, él ya tiene otra concepción de tu persona. Y entonces ahí es donde ustedes se tienen que, entonces según Luis Fernando indica que ya no era un ángel, como él lo dice ahí, ¿verdad? Sino que entonces eso es lo que trato la forma de darles a comprender. Pero no sé si ahí se entiende esta parte. Doy la palabra a mis compañeros. Voy a llamarlo Lick. Ok, Auri. Primero Auri y después Jackie. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Entonces, estoy entendiendo que la definición es definición de teorías según los términos, la terminología que estemos utilizando. Sí, o sea, por eso quité esa parte del último texto publicado, porque no quería esa parte de que ustedes confundieran que fuera un glosario de términos o que fuera como un antecedente de la educación en Guatemala y lo voy a extraer del Ministerio de Educación, pero eso ya está establecido. El Ministerio de Educación lleva un registro en el transcurso del tiempo, por ejemplo, o salud. Salud viene y lleva un registro de la salud en Guatemala, cuál es la cobertura. Vengo para el INASIF, tiene una historia, etcétera. Eso no es marco teórico. Eso les va a servir para antecedentes. Para los antecedentes no existe algún periodo de tiempo específico. Sí, el que ustedes están delimitando, es Fernando. Ese es para que ustedes no se extiendan. Sí, 5 años. Con eso ustedes ya se pueden dar una noción. Bueno, por ejemplo, si la mamá de Alejandro viene y le muestra, o te explica, mira, Alejandro fue esto en los últimos 5 años. Bueno, entonces ya te das una idea. O si yo pregunto, por ejemplo, a los hijos de una persona, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fueron tus papás durante 5 años? Que son los que tienen la historia exacta durante ese tiempo. Entonces yo ya me doy una idea. Entonces, Jacqueline, antes de Jacqueline, no sé si queda esto aclarado. Sí, licenciado, en cuanto a lo del marco teórico, sí. Ahora, en cuanto a lo de los antecedentes, por ejemplo, en nuestro tema que es educación financiera, tendríamos ahí que describir cuándo surgió la educación financiera en Guatemala o los antecedentes de los estudiantes de economía en los años anteriores. ¿Cuál sería ahí nuestro punto? Excelente pregunta, ¿sí? Excelente pregunta. Y aquí a todos les va a ayudar. Si tú vas a hablar sobre educación financiera, tienes que hablar desde lo general hasta aterrizar a los estudiantes. Pero por eso, o sea, trata la forma de que lo general, digamos, educación financiera en Guatemala, o sea, si tienes algún estudio o algo, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, si tiene algo al respecto, cómo ha evolucionado la educación financiera, ese es un antecedente. ¿Ya? Pero si logras encontrar algo respecto a los alumnos de la Escuela de Economía, ahí ya esta es una teoría, porque fue alguien que investigó también de lo general a lo particular, y ahí fue donde identificó. Los estudiantes, puede ser que sean de otra facultad, de agronomía, de física, de química, etcétera, y identificó ahí cómo era la educación financiera para ellos. Entonces, esa teoría te va a servir para tu marco teórico. Pero si encuentras en la Superintendencia de Bancos, que es algo que ellos han venido y trayendo un registro, y que creo que fue a partir de 1998, pero que no lograron que aquellos bancos como por el promotor, no sé si ustedes no habían nacido, pero Banco Promotor, Bancafé, estos quebraran
pero ellos tienen el registro, el por qué quebró, el por qué no se llevaba una bitácora de los estados financieros de estos bancos. Entonces, eso es antecedentes. Pero si vino alguien, investigó al respecto y dijo, bueno, esto es de la superintendencia. Pero se encontró de que hicieron transacciones malversas en la bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, esa ya es una teoría que a ti te va a servir para poder solucionar. Pero sí, tú tienes que ir de lo general a lo particular. ¿Para qué? Para que exista un hilo conductor en la investigación y se pueda llegar a una conclusión. No sé, Auri, si estamos bien ahí. Sí, licenciado, excelente, sí lo entendimos bien. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos, como nuestro tema es educación y uno de nuestros objetivos es dar a comprender. Entonces, si nosotros tenemos algunos indicadores o temas como ahorro, consumo, y queremos dar a conocer estos temas, ¿no deberíamos de definirlos ahí o sería en el bosquejo de temas? O citarlos, o cómo sería. Ok, ahora, solo con una molestia ahora. Fíjate que como esta compu la mandé a reparar, entonces no te escuché bien. O sea, no sé si la bocina que tengo está, la bocina que tiene la compu está topando en algo. Y entonces, para que me repita la pregunta y pueda responderte correctamente. ¿Me escuchas? Sí, licenciado. Claro que sí. Pues queríamos, le comentaba, ¿verdad? Que para que los lectores entiendan ciertos conceptos que irían en el cuerpo de la investigación, ¿dónde podemos poner esos conceptos? Esos conceptos, o sea, en tu plan de investigación, eso realmente no interesa mucho. Interesa cuando tú colocas un concepto así que no es muy común y entonces tú lo puedes colocar como pie de página aclarando qué es ese concepto. Pero ya sea en pocas palabras para no hacer amplio, porque yo tengo una tesis ahí de las cuales revisé y era más un pie de página que el texto que tenía. Entonces, por eso las normas APA, o sea, no recomiendan ahora de que, pues, o sea, si tú tienes un concepto, todo vaya a pie de página, sino que uno que realmente sea diferente de todos y que no lo entendamos, lo puedas colocar en un pie de página. Y si no, lo puedes colocar antes de la introducción, ya sea acrónimos, puede ser también conceptos rebuscados y que puedas identificar ahí al respecto, pero de lo contrario, lo mejor es hasta cuando ya tú estés en tu trabajo final. Muy bien, licenciado, muchas gracias. No hay pena, ok. Jacqueline, a ver cuándo Jacqueline tiene la palabra. ¿Qué iba a decir, licenciado? Perdón. Qué bonita tu oficina, aquel día ya no respondiste. Lo siento, licenciado, cuando me habló no me di cuenta, perdón. Pero gracias, sí, es por ahí. Sí, ya, le tengo que preguntar, ¿no? Mire, tengo una consulta y es, con el marco teórico. Lo que pasa es que nosotros en el área común, en las prácticas, yo creo que se le fue. Habían ciertas definiciones que poníamos, por ejemplo. Se te entrecorta la llamada. Escuchan, perdón. El sonido se te entrecorta. Me da un momento, solo me anclo al dispositivo. Es que aquí en el edificio no, gracias. Mientras siga con cualquier otra cosa, después yo le consulto. Claro, bueno, o sea, traté la forma de captar la idea.
que en las prácticas ustedes colocaron algunos conceptos, algunas definiciones, y realmente eso no me aporta a mi marco teórico. El marco teórico en sí, su definición es extraer teorías de aquellos investigadores que en algún momento trataron la forma de resolver algún problema del que yo estoy enfocando o que el grupo está enfocando. ¿Por qué les digo esto? Si fuera el tema de rellenar con definiciones y todo esto, pues ya la RAE tiene pues ciertas definiciones, cómo utilizar ciertas palabras, y ya está. Digamos, economía o inflación o PIB, pues ya existe una definición en sí. ¿Qué me va a aportar a mi investigación el que defina el Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios de un país en un periodo determinado en cierta región o país? ¿Qué me va a aportar eso a mi marco teórico? Por eso es que les digo, o sea, si no se los hicieron saber en las prácticas, pues no sé, pero sí, o sea, les digo esto, un marco teórico, por eso debe ser aquel marco teórico que me va a respaldar en teorías de otras personas, otros investigadores, otras instituciones, otras organizaciones, otras universidades, etcétera. ¿Por qué? Ahorita ven. Les digo esto. Porque ya una definición ya está dada. Y eso, como profesionales, como investigadores, ya lo vamos a hacer saber dentro de nuestra investigación. ¿Por qué? Vamos a colocar en antecedentes a qué es Producto Interno Bruto. Entonces, Producto Interno Bruto, según Marshall, según Friedman, según Keynes, según etcétera. Ustedes pueden poner infinidad de definiciones. Pero de ahí ustedes, como ese concepto ya lo tienen conceptualizado, ya saben qué es, aunque cómo lo abordó esta persona, y es donde ustedes ven, según tal persona lo abordó, es que realmente un Producto Interno Bruto no puede existir por una región, digamos, un departamento, porque la definición indica, ya me voy al capítulo 1, que fueron los antecedentes. El capítulo 1 indica que debe representar la producción de bienes y servicios de un país o región. ¿Y a qué me refiero a región? Centroamérica. No me estoy refiriendo a regiones de Guatemala. El Banco de Guatemala quiere hacer eso. Entonces tendríamos, o mejor dicho, a nivel internacional, habría que cambiar el concepto para que sí se pueda identificar un Producto Interno Bruto solo de un departamento o de una región del interior del país. ¿Sí, Abel? Entonces, licenciado, le comprendo es, por ejemplo, economía, ¿va? ¿Cómo realmente afecta o cómo impactó prácticamente a los estudiantes de la jornada nocturna de la Escuela de Economía sobre ese concepto de economía? O sea, prácticamente no es concepto como tal, sino cómo ustedes y cómo lo abordaron ya otras personas también investigaron. Exacto. Exacto, a ver. El concepto de economía ya lo tienes. Ya está dado y está en una infinidad de libros. Pues ese ya lo tienes tú o ya lo tiene el grupo. Bueno, que es economía, vela por la distribución de la riqueza o que los bienes escasos, y eso ya está. Pero esa no es una teoría que te va a servir a tu estudio. Por eso es que se llama marco. Por eso es que les digo, aparte del marco teórico, existe uno que se llama marco lógico, que te va a ayudar a comprender el por qué un concepto no es algo que te va a aportar
a tu investigación. Ya dentro de la investigación ya puedes decir, bueno, esto dice el concepto y así es como yo lo voy a abordar o así es como otras personas lo abordaron. Ahí sí, pero un término en sí, no cometan ese error de que colocar definiciones. ¿Por qué? Como les decía, digamos Alejandro Josué, pues tiene tantos años, tiene 1,90 de altura, es piel, etcétera, morena, etcétera. Ya, pues eso ya se sabe que él es así. O si hablamos de otra persona, digamos de Abel. ¿Ya? Abel es de 1,80 de altura, pues pesa tanto. Pues eso ya está, digamos que establecido en teoría en tus datos personales del DPI, en teoría. Porque como uno va engordando en el transcurso del tiempo, ya no lo pesaron después de. Antes, ustedes ya no conocieron las cédulas, creo yo. ¿Alguien conoció las cédulas todavía? Sí. Ok, pues va. Las cédulas, imagínense ahí, lo medían a uno, el color de los ojos, la tez, el cabello, qué altura, pero después de eso, ya nunca más nos midieron. Asumieron de que ahí nos quedamos y que si subimos algunos centímetros por lo colocho, como dicen por ahí, pues ya no se sabe, ¿ya? Entonces, como les digo, pues ese es un antecedente, ya se da, bueno. Entonces ya me hago la imaginación que Abel, que Alejandro, que cualquier otra persona es así, ¿ya? Ok. Pero, como si ustedes estudio de caso, si lo leyeron en su libro, pues va a estudiar a una persona y entonces, ¿qué saben las otras personas de ella? ¿O qué han estudiado respecto a esta persona? ¿Y qué es lo que ha hecho? Pero no lo van a poder saber todo en el transcurso, porque ahí tendrían que, por eso es que les digo, hay que delimitar. Tendrían que preguntarle hasta intimidades a su familia y eso probablemente no lo van a saber. Pero antecedentes es mi edad, cuánto ha ido creciendo en el transcurso del tiempo, que ahora soy más viejo, a mis 80 años pues ya no corro como lo que corría antes, que ahora como estoy en un equipo pues ya no he hecho los goles como los que echaba antes, etc. Ese es un antecedente. ¿Ya? O sea, no sé si ahora sí más o menos se comprende esa parte. Vic, sí, gracias. Con el marco teórico, entonces, es como tomar los temas y darles nuestro enfoque o mostrar cómo se ha enfocado a otras personas, más o menos así. Es lo que al final... Sí. Jacqueline, es decir, que, ¿cuál es tu tema, Jacqueline? Es cómo la escolarización se ve afectada por los ingresos de los miembros de la familia. Está como algo largo el tema, entonces... Ya perdiste la primera pregunta, Alexa. Licenciado, no sea así. No sea así, es que... Bueno, ok. Si tú te estás refiriendo a educación, ok, no me puedes colocar en el marco teórico qué es educación o definir educación, sino que tú vas a venir y como investigar cómo vinieron otros autores, otras instituciones, organismos internacionales, centros de investigación, etcétera, cómo abordaron la educación. No me vas a definir qué es educación dentro de tu marco teórico. Ese es el error grande que todos tienen. Que por eso dice, en el marco teórico no se preocupen, jóvenes, porque ahí vamos a colocar hasta definir investigación, qué es metodología, vamos a definir qué es computadora, ¿no? Ahí, ya. ¿Me voy a entender? Sí, licenciado. Ahorita sí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda?
Sí, Ana María.